noches a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de reflexión. Ya llevamos en nuestro tercer año de este ciclo que lo que trata de hacer es poder llegar a esta Dirección General de Vinculación Universitaria, pero también a todas las personas de la universidad, personas que trabajan en nuestra comunidad o fuera de ella y que están haciendo cosas novedosas que nos permite a nosotros actualizarnos, ¿no? A veces estamos todo el tiempo metidas en nuestros temas administrativos, en nuestro trabajo, que luego no estamos al tanto de lo que está sí pasando en la universidad, y hay cosas muy buenas y muy vibrantes que están pasando, como por ejemplo el congreso de la red ALAS, que empieza la semana que entra y que vale la pena que también Alma nos comparta ahora. Entonces, bueno, pues el día de hoy tenemos aquí a la doctora Alma Beltrán y Puga. Voy a leer un poco la reseña de Alma. Alma es abogada por el ITAM, por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene una maestría en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y obtuvo la beca Fulbright para poder cursar esa maestría, y también es doctora en Derecho por la Universidad de los Andes en Colombia, una universidad muy, muy destacada en temas de estudios de género y Derecho, con muchas muy buenas académicas que ahora vendrán también a la red ALAS. Eso es una gran emoción. Actualmente, como saben, es académica de tiempo completo aquí en Derecho, en la Universidad Iberoamericana, y tiene una adscripción compartida con el CECRIGE, el Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos. Y bueno, es integrante de la red ALAS, es una red de académicas de América Latina que busca transversalizar el género en la educación y la investigación jurídica en la región, y también de la Red Internacional de Derecho Familiar Constitucional. Alma fue investigadora afiliada del Centro Petri Flom sobre Derecho a la Salud, Biotecnología y Bioética de la Universidad de Harvard de 2021 a 2023. También se desempeñó como profesora principal de la carrera de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Colombia, que está en Bogotá, ¿verdad? Y eso durante varios años, del 18 al 22, formando parte del grupo de investigación de Derecho Privado. Después de que se fue a Colombia, regresó a la Ibero. Sus áreas de investigación abordan el género y el derecho, utilizando metodologías tomadas de la historia y la sociología, y además publica columnas de opinión en La Silla Vacía y en la revista Nexos. Y bueno, pues yo conozco a Alma desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ahí también trabajamos, y ahí justo organizamos un congreso con la red ALAS, que fue la primera vez que desde la unidad de género de la Corte pudimos formar y capacitar a jueces con casos, porque la metodología de la red ALAS es de casos, ¿no? A partir de esto, cómo se puede resolver un caso desde una perspectiva que considera el tema de género y otro que no, ¿no? Visibilizando siempre los sesgos. Entonces, hoy Alma nos va a hablar sobre cómo se pueden construir los puentes entre el activismo y la academia feminista, que siempre pueden estar disociados, ¿no? Entonces, pues Alma, muy bienvenida. Gracias por estar aquí. Qué gusto escucharte. Muchísimas gracias. Pues todo un honor estar aquí para mí, y te agradezco muchísimo, querida Mónica, la invitación a este espacio. Qué bueno que se estén haciendo estas reflexiones y diálogos. Y nada, pues realmente lo que voy a presentar hoy es un libro que acabo de, bueno, que coedité el año pasado con una... Pues la que fue mi mentora cuando yo trabajaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Relatoría de Mujeres. Ahí hice un año en la relatoría, y Rosa Celorio era mi jefa en ese entonces, y muchas cosas de las que yo sé de derechos humanos y derechos de las mujeres las aprendí en la comisión. Entonces, pues le tengo mucho afecto a Rosa y nos embarcamos en esta aventura. Este es un libro pandémico, nació en la pandemia. Hicimos un gran llamado, como un call for papers, para buscar, refrescar los diálogos sobre derecho internacional y derechos humanos a través del género y la sexualidad. Y como yo, siempre que hago estas grandes empresas colectivas, pues trabajo con otras personas, porque siempre es hacer todo acompañado y acompañada es mejor que hacerlo solito o solita. Entonces nos embarcamos en esta aventura, y pues salió este libro que justo tiene el título de la charla, Building Bridges. Está en inglés, ahora voy a explicar por qué. Y
pues de lo que se trata este libro es básicamente una conversación. Todo libro es una conversación o intenta promover un debate entre el activismo y la academia feministas. Es un libro que agrupó a 23 o 25 autoras y autoras del norte y del sur global. Y pues realmente el derecho internacional es básicamente un derecho que abre las puertas al mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El derecho internacional es una idea utópica, pero también yo pienso que realizable, de las normas que nos gobiernan a todos y a todas las personas en el mundo, ¿no? Es una idea de gobernanza global. Entonces, cuando este libro surgió, porque la decana de la Universidad del Rosario me dijo, hay que hacer pues sí, un congreso, una conferencia para refrescar los diálogos del derecho internacional a través del género. Y entonces yo creo que la decana en ese momento se imaginaba que íbamos a tener pues una conferencia con algunas personas colombianas, ¿no? Ahí en Bogotá. Y pues yo la verdad es que nunca he podido hacer las cosas tan en pequeño. Entonces, cuando invité a Rosa a participar en esto, claro que se nos escaló. Se nos escaló porque Rosa trae también sus redes. Este es un libro que realmente condensa redes académicas, feministas y activistas, porque yo en alguna otra vida fui activista y siempre lo seré. Entonces mi primer trabajo fue en Gire, intentando despenalizar el aborto en este país, y pues tengo esa historia de activismo y todavía formo parte de las redes transnacionales activistas del movimiento feminista. Entonces muchas de mis amigas están en Argentina, en Perú, en Colombia, y pues forman parte de este libro. O sea, muchas de esas activistas están escribiendo en este libro. Entonces, básicamente, pues como se van a dar cuenta, bueno, ahora Rosa, que ya no está en la comisión, es la decana del programa de Derecho Internacional y Comparado de la Universidad George Washington en Washington. Pues este libro se hizo también gracias al patrocinio de la Red Alas, porque claro, lo tuvimos que hacer en inglés para que las personas del norte global pudieran participar, porque todavía, a pesar de que ya estamos colonizándoles en el idioma, todavía no escriben muy bien el español, ¿no? Ya hay muchas personas que lo hablan. Yo estoy sorprendida, hace muy poco fui a Nueva York y ya, pues, también, ¿no? Tacos Panchito, y uno va viendo cómo les hemos colonizado, ¿no? Las personas que te atienden ya te hablan también en español, que eso a mí me da muchísimo gusto, pero creo que todavía la escritura se les complica. Entonces se decidió que el libro iba a ser en inglés. Sin embargo, cuando intentamos publicarlo en una editorial, pues en español, en la Universidad del Rosario, me dijeron, pues es que este libro no se va a vender, porque está en inglés. Entonces este libro tiene el problema de que usted lo quiere publicar en América Latina y pues nuestro público es más que nada en español. Si el libro hubiera sido bilingüe, se lo publicamos. Entonces, ¿qué me pasó? Que tuve que levantar financiamiento para publicar el libro, y entonces este libro tiene la gran ventaja de que es open access. Es un ebook que también tiene mucho sentido con su origen pandémico. Es un libro digital, es un libro gratuito y pues gracias al patrocinio de la red salió publicado. Y bueno, pues básicamente esa construcción de los puentes entre el activismo y la academia nos pone, o sea, yo creo que el activismo y la academia son el dúo dinámico. O sea, si uno piensa, y como decía Mónica, a veces, ¿qué le pasa al dúo dinámico? Que Batman se queda por allá sin Robin, ¿no? O sea, como que no hay a veces el dúo está cada quien haciendo sus cosas, pero cuando se junta el dúo tiene mucho más poder. ¿Por qué?
porque las activistas están metidas realmente en los casos, ¿no? Muchas de estas, Catalina Martínez y Carmen Cecilia, Catalina pues acaba de ser nombrada Rising Star por el Time, de las 100 líderes emergentes del mundo, ¿no? Y pues resulta que es mi mejor amiga, pero más allá que sea mi mejor amiga, es una gran abogada. Y es una mujer que es muy visionaria en cuanto a cómo a las teorías de los casos, rescata casos que nadie piensa que pueden ser un caso, ¿no? Y ese es el tema con Paola Guzmán Albarracín, que es el caso que retrata Catalina, que se convirtió en un caso que pudo haber sido litigado como acoso a una niña en Ecuador, en una escuela pública. Bueno, todos los casos de derechos humanos, ya se imaginarán, son tragedias. Entonces, la labor de la abogacía es cómo convertir la tragedia en algo que pueda ser una reparación, a llegarles a las personas que experimentan discriminación y violencia, pues tanto una reparación económica, simbólica, sí, o sea, nosotras lo que pensamos es que además en el derecho internacional hay unas cosas que se llaman garantías de no repetición. ¿Y eso qué quiere decir? Que los estados tienen que emitir políticas públicas y transformar sus marcos normativos para que la tragedia no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, este caso, Catalina lo convirtió en un caso de educación sexual integral. O sea, de cómo esta niña, por la negación que había tenido en el colegio público sobre derechos sexuales y reproductivos, porque la acosó el vicerrector, la violó, la niña acabó embarazada, la joven, y al final pues se acaba suicidando, y es un caso muy feo. Catalina y Carmen, digamos con el equipo del centro y todo, pero pues realmente ella es la que rescata este caso, empieza a darle una visión novedosa de aquí tenemos un gran problema de que las niñas en las escuelas públicas no están recibiendo educación sexual integral, ¿no? Entonces, un poco esta sección que habla de las perspectivas y los avances de los derechos sexuales y reproductivos en América Latina tiene una particularidad, ¿no? También está escribiendo Estefanía Vela sobre el tema de la violencia obstétrica y de cómo la criminalización de la violencia obstétrica, que esto es la violencia que experimentan más que nada las mujeres durante el parto y en el posparto, pues no sirve tanto la visión del derecho penal, ¿no? La visión del derecho penal en temas de derechos sexuales y reproductivos es una visión pues realmente bastante dura y bastante cruenta de cómo retratar estos temas que más que nada tienen que ver con que las mujeres puedan tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos, y en la medida en que uno criminaliza, pues eso acaba siendo menos provechoso para entender la política pública que debe de permear esos espacios médicos. Entonces, una cosa interesante que a mí me llama la atención de esta sección es que no está el tema del aborto, ¿no? O sea, está y no está, porque pues en el caso de Paola el aborto no se pudo probar, no estaba suficientemente probado en el expediente. Fácticamente era difícil el tema de la prueba, entonces eso no lo hicieron un caso de aborto. Tampoco había salido la sentencia de Beatriz contra El Salvador, que es la más reciente de la Corte, entonces pues no había activistas escribiendo sobre esa sentencia para no adelantar lo que pudiera decir la Corte. Pero lo que sí, ¿no?, es que creo que también este libro nos dice en esta sección, pues que quizá el tema del aborto no es que sea un tema viejo, es que tenemos unos temas emergentes en materia de derechos sexuales y reproductivos que en América Latina nos están haciendo pensar más allá del aborto, ¿no? Por lo menos a las feministas y a las activistas, que son más que nada las que escriben acá, aunque bueno,
Catalina es la activista y las otras todas son académicas. Este libro también tiene una parte interesante de la movilización de los derechos de la comunidad LGBTQI+. Y fue muy interesante cuando Rosa y yo estábamos escribiendo la introducción. Estábamos pensando, y aquí pues Ángel y hay muchas personas expertas en teoría queer, que al derecho le cuesta mucho trabajo pensar fuera de la caja, ¿no? Y yo les explico esta sección como, imagínese, ¿no? Al derecho así, una abogada dándole la mano a una drag queen. Entonces, cuando el derecho puede darle la mano a una drag queen, pasa lo queer y pasa una revolución importante al pensamiento pues, tradicional, normativo, de que todo queremos clasificar y las categorías, etcétera. Entonces, esta sección realmente es muy bonita porque este primer artículo de María Susana Peralta, Ramón, Ana Salazar, José Elías y Silvia de la Paz, ellas son unas activistas que trabajan en Colombia Diversa y que son pilísimas. O sea, este libro tiene la particularidad también de que tenemos personas con trayectorias académicas y activistas consolidadas y personas jóvenes, personas que están recién egresando de las facultades, que se meten a hacer activismo en las ONGs y que ya están reflexionando sobre los problemas que tenemos en el derecho internacional y en el derecho constitucional cuando hay casos. Entonces, este es particularmente uno de los artículos que a mí más me gusta porque están cuestionando estas 4 personas cómo las mujeres, bueno, las personas LGB, y no es un artículo sobre personas trans, o sea, es únicamente el tema de las mujeres lesbianas, las personas bisexuales y las personas gays, se enfrentan, ¿no?, a que el derecho internacional y particularmente las convenciones de los derechos humanos de mujeres, que son la CEDAW y la Convención Belém do Pará, que están fraseadas para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres, pues están realmente, son convenciones que nos están quedando muy cortas, ¿sí? Que nos están quedando muy cortas para entender las problemáticas de discriminación y violencia que viven las personas LGBT, pero este artículo solo se centró en la parte LGB. Y me encanta porque ellas dicen que es algo así como vivir entre las líneas, ¿no? Como una marginalidad que no alcanza a ser bien entendida por los tratados. Y yo creo que uno de los aportes de este libro es pensar que en algún momento vamos a tener que reformar los tratados. O sea, que hay una discusión de dónde meter la diversidad sexual en los tratados internacionales, ¿sí? Y creo que si bien existen los principios de Yogyakarta, que son principios del derecho internacional, pero que no son propiamente un tratado, y que, bueno, hay toda una discusión, un debate teórico de los principios y las reglas y tal. Pero creo que una cuestión que se ve en esta sección es que no nos está dando bien la norma para las problemáticas de las personas trans. Sin embargo, hay ese capítulo de Lisa Davis y de Danny Bradley. Es un capítulo interesante porque Lisa Davis es una académica de CUNY, de la Universidad de CUNY en Nueva York. Lleva muchísimos años trabajando crímenes de lesa humanidad y derecho penal internacional. Y ella tenía una organización, ya ahorita no sé si la sigue dirigiendo, que se llama Madre, y ella pues realmente ha estado asesorando, ¿no?, a la comisión que redactó la Convención de Crímenes de Lesa Humanidad para meter una noción de género
que fuera mucho más abarcativa que una mera idea del sexo, ¿no? O sea, Lisa Davis está ahí dándonos un aporte, ¿no? Porque las primeras activistas nos dicen, pues quizá los tratados internacionales no están funcionando, los de mujeres. Y Lisa Davis nos está diciendo, pues si hacemos una buena incidencia, en los comités internacionales y en, pues digamos, los tratados que hablan más de lo general, ¿no? Crímenes de lesa humanidad en las guerras y todo eso. Y podemos convencer a estas personas que los están redactando de que pongan una categoría de género más abierta y más fluida, pues, ¿no? El capítulo se llama A Win for Gender Justice. A win. O sea, podemos tener un logro. Y yo creo que eso de ese libro también se trata, ¿no? Porque siempre las feministas somos como que nos dan el regalo envenenado, ¿no? O sea, siempre uno le está pensando ahí a la manzana de Blancanieves, cómo es que este regalito está medio maluquito. Entonces, realmente este capítulo es un poco más esperanzador en la manera en que el activismo puede hacer una incidencia importante y tener un tratado que se entienda y se interprete de una manera mucho más abierta. Y creo que pues ese también está chévere, ese capítulo. En la sección 3, pues tenemos el hot topic del momento, la interseccionalidad, ¿no? Ustedes saben que la interseccionalidad pues es un aporte del feminismo jurídico, me alegra decirlo, las abogadas, y de la crítica racial afrodescendiente, de los estudios de la crítica racial afrodescendiente en Estados Unidos, sobre todo, digamos, pues esta señora Kimberly Crenshaw anota el término, lo condensa en los 90s, pero claro que esta es una tradición que ya viene muy larga desde el Combahee River y los colectivos que estaban luchando por visibilizar las experiencias de raza y de discriminación y violencia con todo el movimiento civil de los derechos civiles en Estados Unidos en los 70s. Entonces, claro, bueno, obviamente en los 70 se hablaba del double jeopardy, ¿no? De cómo había personas que estaban doblemente discriminadas por la cuestión de género y de raza. Después se habló de un triple jeopardy, que era género, raza y clase. Y Kimberly Crenshaw, que es una profesora de Columbia, habla de la interseccionalidad como un mapeo de los márgenes. Entonces, la interseccionalidad en esta sección es interesante porque Óscar Parra, que pues, Óscar Parra es otro híbrido, ¿no? Porque es un colombiano que ahora es magistrado de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que se ha dedicado mucho de su vida, trabajó en la Secretaría Académica de la Corte Interamericana. Yo, además de que es un amigo, le tengo aprecio, pues nos ayudó mucho con las sentencias, o sea, él es el cerebro detrás de la sentencia de Costa Rica de fertilización in vitro y la sentencia Campo Algodonero de feminicidios. Entonces, Óscar hace un gran aporte en este libro porque él está hablando de cómo esta interseccionalidad está siendo pues ya utilizada por la Corte Interamericana. Cuando Kimberly Crenshaw escribió ese artículo, ella estaba pensando en que la interseccionalidad era, y lo explica así si ustedes ven sus charlas de TED Talk, una carretera, un cruce, ¿no? Que pensáramos que es una discriminación multidimensional en donde la experiencia, la subjetivación de una persona por distintas características que tiene, ¿no? Raza, clase, género, pues hacen de esa experiencia de discriminación o de violencia una experiencia multidimensional. En este sentido, la interseccionalidad no es una adición de categorías, ni es el maratón de a ver quién está más discriminado, ¿sí? No es la olimpiada de la discriminación,
sino es ver la convergencia de esa multiplicidad y es intentar rescatar la experiencia situada y ver cómo en el derecho constitucional, que se habla como de las categorías sospechosas de discriminación, que son las que ya conocemos, raza, clase, orientación sexual, tararara, y que están separadas en el lenguaje normativo por comas, ¿sí? O sea, en general, un artículo de no discriminación dice, no está permitido discriminar por razones de género, coma, raza, clase, coma, etnia, coma, edad, coma. ¿No? Entonces, aquí es como si le quitáramos las comas. O sea, entender que una persona no es que se le dice la identidad por la raza o por el género o por la clase, sino que se tiene que entender la interseccionalidad de esas categorías que generan una multiplicidad de discriminaciones. Entonces, Oscar está justo abordando esa parte, ¿no? Está explicando la teoría de Crenshaw y cómo la Corte Interamericana la ha aplicado en decisiones recientes. Y bueno, hay y también Mónica Arango ahí habla de lo similar y lo diferente, aunque a mí me parece que el capítulo de Oscar es mucho más ilustrativo y abarcativo de toda la jurisprudencia de la Corte, porque el de Mónica solo habla del último caso, que es el de Vicky Hernández, que es de la persona trans, la mujer trans que fue asesinada en Honduras en el golpe de Estado por ser una mujer trans. Y ahí la Corte habla menos de interseccionalidad, no utiliza tanto esa palabra, pero sí habla de la violencia por prejuicio y de cómo las personas que pues tienen estas intersecciones entre el género y la clase, y bueno, Vicky Hernández era una mujer trans activista que tenía VIH y que pues era una mujer muy visible, y cuando vino el golpe de Estado desapareció y la encontraron muerta al otro día, ¿no? Entonces la Corte ahí está preguntándose si la Convención Belém do Pará, que habla de violencia contra las mujeres, le aplica a Vicky Hernández por ser una mujer trans. Y bueno, hay una jueza que pues el nombre es un destino, que se apellida Odio Benito, y que dice que pues que no se le debería de aplicar la convención porque Vicky no nació mujer. Entonces creo que Mónica intenta, retrata este caso, que es el caso más reciente que tenemos de mujeres trans en la Corte Interamericana, e intenta dar un argumento de por qué este caso es un caso de interseccionalidad, aunque la Corte no lo diga de manera explícita. Entonces creo que, bueno, ahí están los aportes, y por último, porque no sé cuánto tiempo me queda, ya, ¿no? Y por último, tenemos una sección que es, pues, también quiero decir que este libro fue de lo que la gente quiso hablar. O sea, que lanzamos una convocatoria para escritura con unos ciertos ejes, ¿no? Pero al final acabó siendo un libro de lo que la gente quería hablar. Y yo creo que eso también está bien. O sea, uno como que lanza así el llamado, ¿no? Como, vamos a hacer un concierto de música pop. ¿Quién se quiere anotar? Y pues acaba ahí el reggaetón de alguna manera. Entonces, bueno, hay gente que hace ya reggaetón con pop, lo que sea. Entonces acabó pues un usual suspect, que es la violencia, y me encanta porque es como pues este es un capítulo tutti frutti, ¿no? Entonces uno como bautiza a los capítulos que hablan de muchas cuestiones, de manifestaciones de la violencia. Entonces, pues acabamos haciendo el eufemismo de revisitando la violencia basada en género en contextos complejos. ¿No? Por no decir la violencia de todo en el punto que todas las personas sufren. Una cosa así, no, es menos, lo estoy caricaturizando, pero no es así. Entonces, aquí hay unas reflexiones interesantes sobre la violencia,
el capítulo de Lina Céspedes y de Felipe Jaramillo, es un capítulo interesante porque esta es una reflexión de cómo los tratados bajan a las cortes constitucionales. O sea, ¿qué hacemos cuando por allá hay toda una reflexión? Y esto es un capítulo sobre trabajo sexual y prostitución. Entonces, es interesante, ¿no? Que esté en la parte de violencia, porque la Corte Constitucional en Colombia lo que ha hecho es decir, ¿no?, que las trabajadoras sexuales necesitan tener unas prestaciones, o sea, las reconoce como trabajadoras. Entonces, lo que la Corte está intentando hacer es que se les proteja en sus derechos humanos a estas trabajadoras de la violencia de género. Entonces, Lina y Felipe están haciendo un argumento de cómo no es tan claro el discurso de la Corte y también se contrapone como a los discursos feministas sobre el trabajo sexual, que también es un gran debate y que nos da para otra sesión de reflexión. Pero pues ustedes saben que hay una postura abolicionista, hay gente que no reconoce el trabajo sexual como trabajo, sino como explotación y cosificación de las mujeres, versus una postura más liberal que pensaría que es trabajo o que argumenta que es trabajo, que las trabajadoras están ahí, deciden, tienen agencia, y que entonces lo que el derecho tiene que hacer es que no estén en la clandestinidad, sino garantizarles que no sufran violencia, que no las violen, que no. Entonces, bueno, este es entonces un capítulo bonito de cómo el derecho internacional dialoga con el derecho internacional de los derechos humanos en un tema muy debatido, un tema que no es fácil de abordar. Y finalmente, pues tenemos también varias contribuciones, ¿no? Está el macrocaso de la JEP sobre violencia sexual. La JEP, pues, es el órgano en Colombia que se está encargando, la Justicia Especial para la Paz. O sea, este capítulo sobre justicia transicional, lo que quiere decir cómo ayudamos en una sociedad que ha pasado por un conflicto armado de 50 años, que transita hacia la paz, ¿no? O sea, la justicia transicional es un tránsito. Y para eso el derecho es bonito porque el derecho se reimagina. O sea, el derecho, lo que sucede ahí es que el derecho penal, o sea, se hacen organismos y especializados porque precisamente lo que se piensa es, bueno, los ministerios públicos generales no nos van a ayudar mucho a entender bien estas problemáticas que tienen que ver con los derechos humanos y con casos de violaciones graves y sistemáticas del pasado. Entonces se hizo una justicia especial para la paz, en donde hay magistrados y magistradas que están viendo casos de 50 años, ¿no? O sea, como muy chonchos, y lo que decidieron es hacer macrocasos. O sea, es revisar patrones, porque además, evidentemente, imagínense un Estado, pues no va a poder reparar individualmente, tiene que reparar colectivamente. Entonces, este es el macrocaso de violencia sexual, el macrocaso. Y ahí lo está explicando un magistrado de la JEP, ¿sí? Farid está explicando el macrocaso. Y también Farid es otro personaje tipo Oscar, que dialogan mucho entre la academia y el activismo, porque siempre están dando clases. Farid fue mi profesor en los Andes de metodología. Entonces, siempre están como que con una pata en el, como lo que se llama un practitioner, que anda siempre en la academia, o un académico que va y sale, ¿no? Y está así. Entonces, pues es un libro chévere. El último capítulo es interesante porque esta es pues todas las redes de Rosa. Mary Ellsberg es una de las que fundó el Centro de Women's Rights de George Washington University. Es una señora con una trayectoria muy consolidada, pero aquí está con muchísimas estudiantes. O sea, lo que hace este capítulo es que Mary acompañó la reflexión de estas chicas que son académicas en proceso, muchas de ellas están estudiando doctorados, muchas de las otras chicas están, Rebeca Higo, algunas de las que escriben también son o sea, se acaban de recién doctorar. Y
pues este es un capítulo interesante porque hicieron una exploración de cómo el acceso a la justicia falla en muchas partes del mundo, ¿no? En Timor del Este, en El Salvador, o sea, y pues realmente el capítulo habla de cómo todavía necesitamos repensar el acceso a la justicia, ¿no? Quizá no a través de organismos de justicia transicional, pero sí una reimaginación del acceso a la justicia de los ministerios públicos, de las fiscalías, o sea, las reformas que nunca se hacen y que por eso siguen estos capítulos diciendo a las víctimas de violencia sexual y doméstica les va fatal. Y bueno, pues ese es el libro. Espero que no sé si tienen preguntas, pero bueno, para mí esto es construir un puente entre el activismo y la academia. Es un ejemplo de construcción de puente en donde tenemos además pues documentada la memoria de las activistas con sus casos, de las académicas con sus reflexiones, y fue pues también producto de una conferencia en donde se presentaron estos trabajos y se conversaron en paneles que eran mixtos, ¿no? Las activistas conversando de los ensayos de las académicas y las académicas conversando de los ensayos de las activistas. Así que muchísimas gracias, Alma, siempre por su claridad, por hacer como accesible cosas muy complejas, ¿no? Desde el derecho, creo que Alma es una muy buena traductora de pues siempre conceptos y cuestiones que yo creo que a las y los abogados les encanta, sobre todo a los como hacerse como que están en otra dimensión, ¿no? ¿Verdad? Digo, así es el Poder Judicial, es muy complejo y como que con este jargon o forma de hablar siempre es muy excluyente, ¿no? Y cuando justo la justicia es como el derecho más importante, ¿no? Como decía ahí de Virgin, ¿te acuerdas? O sea, la justicia es el primer derecho porque es el derecho de acceso. Si no tienes un buen derecho de acceso a la justicia garantizado, entonces todos los demás derechos que están puestos en la Constitución pues están vulnerados, porque si no lo puedes impugnar, si no puedes ir a decir es que yo no lo tengo, ¿no? Como tantos casos que se veían en la Corte, ¿no? Y pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, Alma, muchísimas gracias por tu trabajo.